Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una nueva entrega de historias bélicas. Son estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo está Jorge? Bien, muy bien, descendiendo en paracaídas. Lo bien que hace. Bueno, fíjate dónde caes. Sí, Y está grave. Guillermo, claro, Guillermo Laferrier, ¿cómo estás, Guille? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, sí, lejos de Bueno, Francia, ¿verdad? bueno, qué raro. Y yo, que me han dicho que nunca digo, mi nombre es Karina Mariani, que vengo acá a hacer el cupo femenino. Bueno, hoy vamos a hacer, fuera de broma, vamos a probar un nuevo formato. Nuestros seguidores nos han comentado muchas veces tal película, tal otra, qué les pareció, si se ajusta a la realidad, si no. Entonces hemos pensado hacer estos especiales, estas ediciones limitadas, en las cuales contamos alguna batalla, algún episodio, dependiendo, digamos, desde el punto de vista de el director que contó la película, ¿no? Entonces, a veces nos va a parecer una película que estaba buenísima y vamos a ver cuán ajustada estuvo a la realidad. Algunas veces quizás no, y la criticamos un poco, pero la idea es que vengan siempre con la tarea hecha, con la peli vista, porque si Eh, no, señores, les hablamos en la nada. Antes que nada, porque tengo que pasar un montón de parroquiales, pero antes que nada, les vamos a dejar un segundito para que se suscriban, dejen sus likes, dejen sus comentarios, porque es súper importante para que el algoritmo enloquezca y nos ponga arriba de todo. Un, dos, tres, ya. Bueno, sigo pasando parroquiales. Les decía, nosotros tenemos, como ustedes bien saben, una web nuevita, que ahí la vamos cargando con un montón de material, con material de geopolítica, de actualidad, de las guerras que están en este momento en curso, con material de historia y con toda la lista de todas las batallas que venimos haciendo en todo este tiempo, tanto en Evox, está la lista en Evox, en Spotify y en YouTube, así que pueden seguirnos y escucharnos y tienen para hacer mermelada con todas las batallas que hicimos. Y este formato que vamos a hacer, que vamos a ver cómo nos sale, va a tener que ver con esta idea de que quienes nos escuchan puedan visualizar. Algunas veces nosotros contamos, mostramos mapas y demás, pero cuando uno le pone cara, y la cara es, por ejemplo, John Connery, tan lindo, o Robert Redford, como que, no sé, como que entiende mejor, por lo menos, las sensaciones, momentos de peligro, angustia. Si la peli es buena, si la peli es mala, bueno, ahí la destrozaremos, ¿verdad? Guille, ¿querés contar un poco más o sigo con los parraqueles? Pues yo hablo yo todo el tiempo como una descosida. No, me parece que es interesante porque siempre tenemos que partir de la base que el cine es arte, ¿no? No es algo que sea cine documental, ¿no? Entonces no hay en general una coincidencia muy estricta entre lo que pasa en una película dedicada a un tema real de la guerra y los hechos, porque también hay una cuestión de espacio. Pero no es el caso de Un puente demasiado lejos, ¿no? Que quizás es una de las pocas, escasas, que tiene mucho en común con lo que sucedió, más allá de las caracterizaciones y anécdotas que cuenta particulares. En eso lo hace muy interesante, además de algo muy extraño, que gran parte del material que se ve en la película es material real que se empleó. O sea, no es que usan tanques modernos es la película del año 77, no es que usan tanques del año 77 y decir son aliados o alemanes, no, usan tanques reales. ¿Me comprende? Entonces De es esa muy... época, como alguna guerra actual que están usando tanques de esa época. Sí, nada Claro. tanto. Pero eso es lo que llama la atención, por lo menos a mí, de Un puente demasiado lejos, ¿no? Bueno, antes de darle paso a Jorge Vigo, voy a decir algunas cosas más. Nuestra página se llama historiasbélicas.ar. Historiasbélicas.ar. Allí, además de tener todo el material que les dijimos, tenemos un espacio para que tanto desde Argentina como desde el exterior nos puedan hacer su aporte, su donación, su contribución, para que podamos hacer estas historias, para que podamos seguir haciendo material interesante y podamos seguir subiéndolo
a distintos medios y haciendo una web cada vez mejor, más divertida y demás. Nosotros obviamente les vamos a agradecer con todo nuestro corazón y ahora tengo que agradecerle a nuestros primeros donantes, patronos, vamos a ver qué nombre les ponemos, pero le queremos agradecer muchísimo a Alex Llanos, a Pablo Mancilla Cibale, a Patricia Villarreal, a Carlos Montiel y a Leonardo Balmaceda. Alex, Pablo, Patricia, Carlos y Leonardo, les agradecemos muchísimo, son nuestros súper invitados especiales para el capítulo de hoy. Y cuando nos quieran escribir, nos escriben a historiasbélicasok@gmail.com. Historiasbélicasok@gmail.com. Bueno, ahora sí, no hablo más. Señor Vigo, adelante. Siguiendo un poco lo que decía Guillermo, la ventaja que tiene esta película es el libro en el cual se inspiró. Es el libro de Cornelius Ryan, que es un periodista, era un famosísimo periodista norteamericano, que hizo una brillante investigación para armar este libro, lo mismo que cuando escribió El día más largo del siglo, otra película de este tono. Es una investigación muy profunda y muy detallada, así que el director tenía ya una ventaja de una literatura fuerte para ir llevando la película adelante. Y la película es muy fiel a la realidad, salvando lo que decía Guillermo, la necesidad de conservar detalles estéticos, la necesidad de no hacer una película interminable, aunque esté muy larga, pero está muy, muy bien hecha, muy fiel a las cosas que sucedieron. Y sí, también hay cosas que se plantean que a lo mejor no están muy claras en la película, por qué suceden o que quedan medio en el aire, y que nosotros vamos a tratar de ayudar a clarificar. Ahí podemos decir, ¿no es cierto?, que, porque todos los que, más allá de la película y los que son fan del programa lo saben, esta operación fue una que terminó en un fracaso, quizás relativo, pero fracaso. Ya Ahora, spoileaste. nada, pero voy a esto. La idea de la operación no era mala. Es Sí, de decir, acuerdo. la idea de flanquear a los alemanes por el norte a través de Holanda y caerles en el Rin por atrás y de ahí acortar el camino hacia el core de Alemania en esos tiempos, no era mala. El problema pasa por digamos, no apreciar correctamente qué capacidad militar real tenían los alemanes en esa zona principal, y de eso se deriva lo segundo. Como se piensa que los alemanes no tenían gran capacidad militar, se apuesta todo a una operación que por tierra va a utilizar un solo camino en dirección Sí, al objetivo. Es muy, Yo tengo un muy montón de preguntas arriesgado. para hacerles de la peli. sí, Quiero decir antes, para aquellos que no vieron la peli, obviamente pueden escucharlo si lo vamos a contar, pero nosotros pusimos el link y lo vamos a dejar en nuestra web, en la entrada que tiene que ver con con este capítulo. Vamos a dejar el link, obviamente, al tráiler y a la película. La película la pueden encontrar en YouTube. Está en perfecta calidad y está buenísima. Dos pavadas más. Bueno, obviamente estamos hablando de la famosa operación Market Garden. Les quiero decir el elenco, y ya no jorobo más, pero el elenco es una de las cosas más increíbles que me parece de la historia del cine, porque aparte estamos hablando, pero que estaban todos. Voy contándoles, estaba Dick Bogart, James Caan, Michael Caine, Sean Connery, Delmont Elliott, Elliot Wood, Edward Fox, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Jeremy Kemp, Robert Redford, Lee Bullman, Maximilian Schell, Hardy Kruger, Laurence Olivier y Ryan O'Neill. Yo no, la verdad, buscando que hayan juntado a todas estas estrellas en ese momento, porque para el 70 y sí. pico, fin de los 70, ya eran todas mega estrellas. Es muy alucinante, con un balance de egos que también hay que decirle a sacarse el sombrero con el director, Mm, No, bueno, porque sí, pero ojo que faltaron los superhéroes los superagentes de las películas argentinas, pero que podrían haber causado un desbalance, ¿no? exactamente. Bueno, ahora sí, dale, sigan muchachos. vamos a la placa siguiente, porque es la que explica lo que decía Guillermo recién. Claro. Es decir, ese movimiento, esa caída hacia
la otra orilla del Rin y la zona industrial del Ruhr, que dicho sea de paso, después se va a transformar en una obsesión de Eisenhower y una pérdida de tiempo en tratar de tomar eso cuando ya estaba prácticamente anulado. El plan es muy bueno, el plan es muy bueno. Para los que están viendo en el mapa de la izquierda está la ruta a seguir, ese gran problema de la ruta única, que cuando se planeó, si vamos a la siguiente placa, cuando se planeó, se habían planeado algunas rutas alternativas posibles. El problema es que todas adolecían de lo mismo, eran únicas y eran casi imposibles de conectar lateralmente. Pero aparte tenían puentes porque todas van cruzando Claro, distintos ríos, cursos de agua, ese es el problema. claro, y como todo esto es Parece la traza terreno, del subte de la ciudad de Buenos Aires. sí, cercana. Claro, y como No todos paralelo. estos terrenos son virtualmente ganados al mar o muy cercanos a las napas de agua, el problema que tiene es que si uno saca un tanque de 20 toneladas fuera de la ruta, se le hunde en el piso. Entonces, primer problema que tenía esta buena idea, porque yo estoy de acuerdo, es una muy buena idea, es no tienen una vía de aproximación cómoda. No tienen alternativa si hay un bloqueo, ¿qué es lo que les va a pasar? ¿Qué es lo que les va a pasar? Y esto lleva a preguntarse por qué se aceptó y lo vamos a enganchar con una escena de la película cuando veamos un poco más de los personajes. ¿Querés La que idea vuelva a la central, primera o a la dos? O no, no, yo creo que con esto, este esquema es el esquema básico de la primer debilidad que tiene el plan. Después la mayor parte de las debilidades son de ejecución. Esta es una Sí, pero debilidad. recordemos, Jorge, también que esto es una marcha por tierra para conectar con 3 lanzamientos de paracaidistas que aseguraban 3 pasajes de puentes, ¿no es cierto? Sí, Y el puente demasiado lejos, el último para los paracaidistas británicos, pero que era una típica operación que se conoce de conexión. Es decir, por eso en la película Horrocks, que es el comandante de la operación terrestre, les dice que la velocidad lo era todo, ¿no es cierto?, en esta operación. exactamente. Porque las Exactamente. tropas paracaidistas, por definición, no tienen capacidad de mantenerse con aptitud de combate por mucho tiempo si no conectan con alguien que les dé un surtidor de abastecimiento, ¿no? Así es. Hay una, que no sé si lo ibas a decir después, Jorge, hay una cosa bastante especial en la relación entre los comandantes, digamos, de los distintos países y esa tensión entre, digamos, de por qué se elige a Montgomery, ¿no? Que es, no sé si lo ibas a decir después, pero una de mis... Ahí hay cosas que la película no puede contar porque no tiene tiempo, ¿sí? Sí, Pero hay, Monty no aparece en la película. ni aparece, por ejemplo, no aparece otro responsable que ahora lo vamos a mencionar. Claro. Es decir, hay gran tensión entre todos los comandantes, ¿eh? No es tan armónico, es decir, tal vez los más armónicos hayan sido los subalternos en la ejecución inmediata de las cosas, pero los comandos superiores, sobre todo en los más altos, hay una tensión y una locura muy importante y que tiene un origen muy importante. En la placa siguiente, así vamos viendo algunas imágenes, eh, para los que hayan visto las películas, estos son los lanzamientos. Y en la película están muy bien hechos, tienen Sí, equipos reales. Yo la verdad no sí. sé cómo los hicieron, cómo los reprodujeron, de dónde sacaron, porque hay aviones muy clásicos de la época, pero también explica y muestra muy bien cómo era un desembarco aéreo. Hoy un desembarco aéreo son helicópteros principalmente y eventualmente paracaidistas. Y los En esta, planeadores, Jorge. claro, en esta El vuelo en época planeadores, todo ese tema. es algo, tiene detalles la película muy buenos. Hay un detalle en el que John Connery, que representa al general Urquhart, que el jefe de la primera división aerotransportada británica, y que como bien cuenta en la película, nunca había saltado en su vida y se mareaba al volar, viaja en un planeador. Y hay una escena muy importante cuando están por aterrizar, están sentados, digamos, en las butacas laterales, enfrentados, el grupo de oficiales que va con él, y cuando van a desembarcar, cuando va a tocar tierra el planeador, se
enganchan los brazos y levantan los pies. Sí. Es un detalle técnico muy importante. ¿Por qué? Porque el planeador era de madera de balsa. Toca tierra y empieza a crujir y empieza a romperse. Eran de madera. Eran de madera, eran muy livianitos. Se tenían que ser livianos, pero además no resistían tanto. Un golpe muy fuerte se reventaban todos. De hecho, en la película lo cuentan. No pueden caer en terreno muy blando, no pueden caer en terreno con obstáculos. Es un trabajo muy importante y en eso está muy bien detallado. Y lo mismo en la placa siguiente. Los vehículos son mayormente los originales. Exactamente. Mayormente los originales. Lo único que para la época, hoy lo podrían hacer, pero para la época no se conseguían, eran los tanques alemanes grandes. Claro. Es el único que han tenido que truchar. Aquí en la foto se ve un Leopard disfrazado para Un la Leopard época, 1. un Leopard Claro. 1. Y los que están viendo la foto van a ver a Michael Caine subido en un vehículo. Yo no encontré la foto bien de la película, en un vehículo blindado chiquito que parece un Jeep. Ese vehículo se llamaba Dingo y es un vehículo blindado inglés para el comando de unidades blindadas. Y es exactamente el modelo que se usaba en la Segunda Guerra Mundial. Así que ahí han hecho un trabajo de búsqueda histórica y de equipos históricos muy bien. Detrás de Michael Caine se ve también un vehículo de ruedas de exploración blindado también de la época. Tipo La un verdad que Greyhound. Un Greyhound, hay tipo semiorugas, Greyhound, tipo Humber. hay tanques Sherman en distintas variantes, pero para el que los ve son todos tanques Sherman. El equipo individual de los soldados de cualquiera de los bandos está impecablemente realizado. Hay una producción muy fabulosa. de detalle. Fabulosa. Y ya en la página siguiente vamos a ver los personajes. Aquí para los que ven, y después lo van a poder ver en el blog, nos juntamos a los personajes y los reales. Qué laburito se mandó Doctor Vigo, ¿eh? Seamos honestos, la web ayuda mucho, pero bueno, hubo que empezar a buscar por todos lados, por cierto. ¿Quiénes eran estos tipos? Porque claro, a Montgomery se le ocurre la idea. Bárbaro, ¿quién la ejecuta? Y aquí la película tiene una tensión que ahora vamos a ir aclarando. El ejecutor directo es el general Browning, que la película lo presenta Dick Bogart. Un chantún. Sí, pero a ver, es un chanta, pero también le pasa lo que le ha pasado a muchos generales en la historia, que le tiran el paquete y anda y arreglate. Sí, ya se, pero tenía, estamos todos con vos. Sí. O sea, pero después, porque acá hay una cosa. Acá hay personajes que no aparecen y que después los vamos a mostrar. Dick Bogart era el segundo jefe del ejército aerotransportado aliado. Sí. Ese tenía un jefe, a su que era vez, un norteamericano. Era un norteamericano, y por debajo de él había dos cuerpos, el cuerpo inglés aerotransportado y el cuerpo americano. Sí. Bueno, el comandante del cuerpo americano ni figura. Sí. Tampoco aparece. Y sin embargo, su jefe y el segundo van a tener parte en el despelote de lo que pasa en la película. Tal cual. Y que cuenta la película. Bueno, el coronel Vandeler, que lo representa Michael Caine, es el comandante de una de los batallones irlandeses blindados de la Guardia Británica, que es interesante como chisme. Si lo buscan en internet van a encontrar que hay dos Vandeler y los dos mandan batallones blindados, así que hay que identificarlos bien por el nombre, quién es quién, porque además ni siquiera son parientes. Aparte, perdón, hay una escena muy linda cuando Horrocks lo designa a él para hacer esta operación y el tipo comenta algo así como, así que macana, esto otra vez, ¿no? Y Horrocks le dice algún comentario, dice, no, estoy delighted, le dice, estoy contentísimo. Entonces Horrocks le dice, no solamente lo mando a usted porque es un muy buen comandante táctico, sino porque en el caso que caiga prisionero, por la forma en que se viste, parece un paisano y lo van a dejar en libertad. Exactamente, sí. Es bien de humor británico. Bien británico, pues es una crítica a los irlandeses.
Sí, bárbaro sí, eso. sí, 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 una guachada. Sí, sí, sí. Después tenemos a Ryan O'Neal, que representa al general James Gavin, el comandante de la División 82 aerotransportada. El más Este joven se, y ex amante ¿cómo se llama? Esta, la famosa, uy, por eso me hizo un lapsus, actriz alemana, la Dietrich. la Dietrich, sí, él y Patton, los Bueno, dos estuvieron ahí, ¿eh? bueno, la Dietrich se volteaba todo lo que encontraba por el camino, ¿no? Sí, sí, Así que Pero, señores, este, bueno, este era uno de los mejores generales aerotransportados, lo fue durante la guerra y lo fue después, sí, por las sí, teorías, todo lo que escribió y demás. Anthony Hopkins va a representar al coronel Frost, el sí, comandante del batallón, del segundo batallón de paracaidistas, que es el único que llega al puente de Armstrong. sí, Un muy buen oficial, se va a retirar como, acá es teniente coronel, pero se va a retirar de general. de general de división, y un hombre, la verdad, que hizo todo lo que pudo con lo que Sí. tenía. Y lo que en las escenas que hay en la película es su segundo también, que es un Sí, personaje, también, los dos, que y hay un salta con un paraguas. paraguas, ¿eh? Sí, sí. Eh, Eh, John Connery representa al general Urquhart, que es el comandante de la primera división aerotransportada británica. Eh, no era un mal general. No era un mal general. De hecho, después de la guerra fue el comandante inglés en Malaya, ¿no? Con mm. las rebeliones y demás. Sí, sí, sí. Pero va a cargar con un problema, porque todo, a mi modo de ver, se va a resumir en dos situaciones que son las que la película no puede desentramar, realmente. Che, Eh, hay una escena que no comentamos por respecto al anterior, ¿no es cierto? Al comandante del batallón británico, cuando el ordenanza le prepara, viste, las cargas, las cosas para llevar, y le sí. pregunta por los palos de golf, ¿no? No, pero no solo los palos de golf, el smoking. El smoking, sí, 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 no, no, es es muy muy típico de. británico, muy Sí, británico. La verdad que sí. sí. Eh, Y lleva el cuerno de caza. el cuerno de casa, que era el llamado del batallón, el Exactamente, símbolo sí, del sí, batallón. sí. Pero lo que es interesante es que esa era la conducta que tenían. No Claro. es un invento ni este tipo solo era un loco, sino que es una conducta muy Sí, inglesa de llevar cosas que uno no lo llevaría, pero que hace a la conducta de vida a la de los flema. ingleses. Estabas diciendo Exactamente. que la película no podía desentrañar. Ahora vamos a llegar a eso, porque los problemas de eso se aparecen en, en dos escenas en particular. Y tengo los personajes separados. No me spoileé el trabajo, Perdón, perdón. Karina. eh, Después lo tenemos a Robert Redford, es el mayor Espera que Julian paso, Cook. espera que paso. Ah, perdón, sí. Este es comandante de uno de los batallones aerotransportados. Es el que va a cruzar el Rin a remo. A remo de fusil. Sí, es una de se las considero una de las hazañas más valerosas de la Segunda Guerra Mundial, porque es una cosa de locos. Piensen en cruzar el Rin a remo, en esos botes británicos que eran de lona, y como vos decís, que no alcanzaban los remos y usaban las culatas de los fusiles. Y el Rin es como cruzar el Paraná. sí. Y Y acá me tenemos un paro, ¿viste? especialista. No, y me paro. Claro. Y ahí en esa escena, perdón, hay también una enseñanza del detalle militar en cómo fue organizado esto. Porque tanto los botes como el material de puente que estaban esperando, Mm, ¿sí? No los habían colocado en la columna de marcha lo suficientemente adelante, sí, por lo cual hay toda una demora en la llegada de ese material, de varias horas, recuerdan eso, ¿no? Y eso es fundamental tanto para lo que se pierde el tiempo para hacer el primer puente en el primer curso de agua, como para hacer que el cruce de estos rangers del curso de agua se haga en horas de luz, ¿no es cierto? Y lo único que les pueden dar es música, munición aneblante para tratar de ocultarlos un poco, ¿no? claro. Yo Así cuando que, termine de presentar, Jorge, tengo un montón de preguntas ahí, menos especializadas que las que está comentando Guille, pero como para poder entender un poco mejor, y insisto, esta relación, cuando le dicen a Redford cuál es su misión, que el tipo dice, nos vamos a morir todos, es imposible. No, sí, sí, y hay otro, perdón, y hay otro de la flema británica, cuando llega el puente para hacerse, el puente Bailey, sí, el coronel que es jefe de un regimiento norteamericano,
que va a poner sus tropas para ayudar a hacer el puente también, dice cuánto tiempo, le dice al comandante irlandés, ¿no? Que había llegado hasta ahí, que había conectado con ellos, le dice cuánto tiempo vamos a tardar en armar esta porquería, ¿no es cierto? Y el otro le dice, ¿usted se refiere a este logro del ingenio británico? Refiriéndose al puente, ¿no? Que es cierto, Puente Bailey fue inventado por los ingleses, ¿no? Es alucinante ver eso, pero por eso digo, avanzá, Jorge, y después te matamos a preguntas. Ese coronel es el coronel Stud, que es el que representa a Elliot Gould. Y que es el que, digamos, dentro de la estética de la película, presenta la necesidad de empujar el movimiento. Es decir, lo concentran en ese personaje y la preocupación, y es el que marca el retardo. La verdad que está muy bien hecho. Edward Fox representa al general Horrocks, un muy buen comandante británico, fue veterano de la guerra en África. La verdad, este era de los buenos. Y Fox lo representa muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Viste? Es la relación con las tropas, ¿no es cierto? Cuando van, hay una escena también cuando se van moviendo antes del ataque y va saludando a los distintos suboficiales y soldados. Tiene una palabra para cada uno. Es muy, muy raro eso, muy interesante. Jim Hackman representa al general Sosabowski, el comandante de la brigada de la transportada polaca. Muy amargo, sí. Muy amargo, bueno, como todo polaco y desconfiado, para la época, indudable. Y es el que duda muchísimo de la operación, porque cuando uno ve la película, a medida que avanza, la operación se la va contando como algo que hay que hacerlo con mucho entusiasmo, pero se la ve cada vez peor, cada vez con más problemas, poco tiempo de planeamiento, más inconvenientes y demás. Y Sosabowski, hay una escena muy buena donde habla con Browning después de una reunión, y Sosabowski, el planteo que hace es que puede ser una matanza esto. Claro. Y Sosabowski le dice, y Browning le dice, ¿qué quiere que hagamos? Y Sosabowski le dice, ¿usted me daría una carta en la cual se responsabiliza de la masacre y que usted me lo ordenó? Y Browning le dice, veo, ¿quiere eso? Y Sosabowski le dice, no, porque si hay una masacre, esa carta, ¿para qué me sirve? Claro. Es decir, es el primero que empieza a ver los grandes problemas. Después está el general Maxwell Taylor, representado por Paul Maxwell, que no es un actor muy, muy conocido. A mí este nunca me gustó. Siempre me pareció más o menos. Después fue jefe de Estado Mayor Conjunto, en la época de Vietnam. Sí, y no fue un tipo, y fue un tipo complicado durante la época de Vietnam. Si no me equivoco, también fue embajador de Estados Unidos en Vietnam y ya se metía también en las propias operaciones. Un tipo complicado. Sí, esos generales norteamericanos que están, pero que no rellenan. No, sí. no nada. Hay una buena escena también, ¿eh? Una buena escena. ¿Te acordás cuando hace la conexión con los británicos y le dice al teniente de uno de los tanques que guarde la billetera porque los soldados de él son buenos, pero medio ligeros por las manos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y acá está el nudo del problema, en la página siguiente. Claro. Primer tema de relación, Eisenhower tiene que negociar entre los planes de Montgomery y los planes de Patton. Era mi primera pregunta. ¿Qué pasaba ahí? Claro, Patton tenía un plan de empujar por el centro de la línea, que era el área que le correspondía a él, ¿no? Por el centro de la línea alemana, porque él entendía que lo único que era una cáscara defensiva. Y si lo hacían rápido, no les iban a dar tiempo a los alemanes a hacer nada. Pero eso implicaba suspender casi todas las operaciones del frente y darle todo el combustible a Patton. Porque no había más combustible, ese es el problema, porque cuando se hace la operación Overlord, ¿no es cierto? Y cuando no se conquistan los puentes, las entradas a la Escalda, ¿no es cierto? Claro. Entonces, todo dependía de las playas de Normandía, lo que venía de Cherburgo, era muy complicado. Entonces, o le dabas a uno o le dabas a otro, era muy, muy complejo. Y eso además se había agravado porque los alemanes, después de agosto, lo que hace es una retirada muy veloz, lo que hace que todas esas líneas de abastecimiento se alarguen rápidamente para los aliados.
Porque Eso que es no un cierran la problema. bolsa de Falay los aliados. Los aliados, Dejan que exactamente. escapen los alemanes. Es un desastre. 80.000 hombres se les escaparon ahí. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Eisenhower tiene que decidir, y este plan, bueno, la verdad que es muy atractivo, no nos engañemos. Lanzar 40.000 paracaidistas en 1944 y enlazarlos con un cuerpo blindado, bueno, era un plan atractivo. Y Eisenhower yo creo que también lo debe haber hecho aprovechando una cuestión diplomática, por un lado, y para calmar a sus oficiales que lo detestaban a Patton. Eso también es cierto. Entonces recurren a este plan. ¿Quiénes son los otros dos personajes americanos acá importantes? Aquí, abajo a la izquierda, está el general Brereton, comandante del primer ejército aerotransportado. El comandante del cuerpo, del cuerpo aerotransportado americano dentro de ese ejército era el general Ridgway, otro que bien baila. Sí. La Aparece verdad después en que Corea, ¿no? sí, Después de aparece al MacArthur. final, claro, cuando tienen ya todo más o menos Sí, cocinado, cocinado, sí, aparece. sí, sí. Bueno, pero Ridgway acá no aparece, pero ¿cuál es el problema? Y lo voy a enlazar con dos escenas de la película. Acá hay un actor que se llama Frank Grimes, representa un mayor de inteligencia, no, es una figura alegórica, que es el oficial que le muestra a Browning las fotos de tanques en la zona de desembarco, como una advertencia. Vamos a tirar paracaidistas arriba de tanques. En la escena, la advertencia es muy breve, pero no era el único dato que había, de que bueno, había una mayor concentración de tropas y de alta calidad y no veteranos enfermos como planeaba Claro. Montgomery. Así que, pero igual a este hombre no solo lo hacen callar, sino que le envían un general médico, un brigadier médico, para que lo convenza que se tome unos días de descanso. Lo sacan de la operación. Y no fue el único caso. La pregunta es, ¿por qué lo sacan de la operación? Lo mismo de que por qué a medida que la operación se complicaba se seguía insistiendo en ella. Otra escena que tiene que ver con esto es la del personaje que está acá abajo, que es un oficial de comunicaciones de la primera división británica. Y tiene una discusión con un asistente sobre lo que se llaman los cristales de los aparatos de radio. Claro, esas épocas los equipos eran a transistores, ¿no? Exactamente, Eran exactamente. distintos. Entonces la conversación es, usamos estos cristales y el asistente le dice, en el desierto nos fue muy bien con esto. Y él duda porque esto es una cuestión técnica. Las ondas de radio en un lugar seco funcionan con mayor fluidez, digamos. Claro. Pero Y donde no hay había espejos, obstáculos. Y claro, no había donde hay obstáculos. espejos de agua, el espejo Claro. de agua la rebota. Entonces empieza la interferencia porque se mezclan las de ida con las del rebote. Motivo por el cual se necesitan otro tipo de válvulas y cristales. Y este hombre le dice a su asistente, yo no voy a ser el que mueve el bote para complicar la operación. Claro. ¿Por qué sucede todo esto? La explicación es loca. De Normandía hasta acá, es decir, del 6 de junio de 1944 al 17 de septiembre, se habían suspendido 22 operaciones aerotransportadas. ¿Por qué se suspendían? Porque se planeaban y los alemanes se replegaban tan rápido que ya después no tenían sentido de hacerse. Es Y un tema corporativo el que vas a decir. claro, los paracaidistas estaban furiosos. Querían ir a pelear a toda costa. Entonces, ninguno escuchó ninguna advertencia, ni se apercibió de ningún problema que la operación estaba empezando a marcar. Attenborough, por supuesto, en la película lo muestra con estos dos personajes y algunas complicaciones que van apareciendo, pero claro, no puede explicar todo el fondo del asunto. Pero vos fijate que eso, ese corporativismo de fuerzas militares que
quieren pelear, ¿no es cierto? Es muy propio de las guerras, un segundo. Cuando a los Marines los sitian en la guerra de Vietnam, si no me equivoco, en Quezon, ¿no es cierto? Creo que fue ahí, ¿no? Sí. Los van a relevar la primera división de caballería del ejército. Y los tipos se quejan ante las tropas del ejército porque no estaban porque ellos consideraban que no era necesario ser relevados y menos que los releve la fuerza del ejército. Claro, sí. Eso la gente a veces no lo entiende. Sí, o sea, Eso se lo atribuís al tiempo que ya llevaba la guerra, a que se la veían como que estaba terminando. ¿Qué es esa ansiedad por la No, es no, que los cuerpos quieren, pelean por su trozo de gloria, entre paréntesis, entre sí, comillas. sí. Quieren llevarse una parte importante de la historia y no pasar desapercibidos como que, bueno, pasamos en Normandía, saltamos y bueno, fue más o menos. Quieren la operación que los redima y los coloque como un arma decisiva para el futuro, porque lo que se está jugando no es el resultado de la guerra que saben cómo viene. Lo que se está jugando es cómo va a ser la conformación de las fuerzas militares a futuro. Exactamente. Y la situación, digamos, de la gente, de los que ya habían saltado en Normandía y todo, o sea, iban en paralelo, estaban Sí, cebados con eso. ¿Cómo era esa relación? Porque es muy poquito tiempo, ¿no? claro, no, Sí, sí, pero lo que pasa es que ese corporativismo del que habla Guillermo, lo llevaban todo. hasta el Le- soldado. claro, le llega todo. Claro. Porque también hay que imaginarse, en el caso particular, 22 veces les obligaron a planear y prepararse y 22 veces los suspendieron. Así Y que están esas todos veces eran por, desesperados por por, ir. porque la inteligencia, digamos, realmente sabía y tenía advertencias, porque O también es raro, meteorología, o que Sí, cambió pero la operación, o porque iba muy rápido y los alemanes se habían replegado, ya claro, no había necesidad de dónde saltar, ¿me entendés? claro, iban a saltar a tomar un puente y cuando ya tienen todo preparado para largar, los alemanes ya se habían ido y el puente estaba libre, se podía tomar caminando. claro. No era necesario hacer una operación aerotransportada. Claro, Además eso, tenían que luchar contra un hecho. Las operaciones aerotransportadas masivas, ya desde la época de Creta, estaban condenadas de muerte. Entonces había una nombrado. pulsión de muchos de estos tipos por decir, no, algo masivo, bien hecho, sobre Todavía un lugar sirve. donde el enemigo todavía sirve. Claro. Y última, la información de inteligencia que tenía Montgomery, ¿era distinta a la que tenía Patton? Oh, Ah, bueno, sí y no. claro, ¿Por qué? Porque depende de los jefes de inteligencia y cómo la procesan. exactamente. Patton tenía un brillante oficial de inteligencia que creo que se llamaba Koch, un teniente coronel, que fue el único que dijo, cuando se produce lo de Ardenas, fue el único que dijo, miren que los alemanes se nos vienen encima. Y Mm. nadie lo quiso escuchar. Y Montgomery tenía un buen oficial de inteligencia, pero tenía más respeto reverencial por su comandante que por decir la verdad. Entonces muchas veces fallaba por eso. Es decir, el problema de la inteligencia es como hacer un horóscopo. Si uno junta muy buena información y la puede procesar bien, puede convencer a alguien y convencerse a sí mismo de que es cierta. Sí, y tiene que tener Pero, capacidad de convencimiento, ¿no? Porque claro, Y última, bueno, seguramente lo vas a decir después y me callo por un rato, pero del lado de los alemanes, porque ya estamos, digamos, ya medio están jugada la guerra. Toda esa cosa de que eran unos viejitos, de que quedaban solamente los lisiados, de que no iba a pasar nada, y de pronto se encuentran con semejante resistencia. ¿Eso qué es? no. Del lado alemán también, ¿qué es esa lucha, digamos, cuando ya se estaban replegando? Ahí, no, ahí, tenían. Dale, dale, dale. ahí hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, para los alemanes, para los alemanes, ya en esta parte del movimiento de la guerra, conociendo las dificultades del terreno belgo-holandés, su mayor problema era Patton. Entonces trataban de concentrar más hacia el sur. Y es cierto, en un principio en Holanda, las tropas que había eran tropas de segunda línea, digamos, enfermos, veteranos, o muy veteranos, o muy jóvenes, o,
o lo que pasó acá, que fue pura casualidad. El segundo cuerpo del SS, que tenía las divisiones 9 y 10, había estado peleando digamos, en el centro del frente aliado, y lo sacaron para descansar y reponer equipos y demás. Y se les ocurrió, y eso en la película lo muestra bien, cuando el mariscal Ronstein dice, pongámoslo acá, y lo pone en Argel. Porque era un sector tranquilo. Porque también hay otra cosa. Así como a los aliados se les podía ocurrir esta operación, aunque fuera más allá de sus recursos, para los alemanes las operaciones aerotransportadas se habían muerto con la operación de Creta. Claro. Entonces ni les pasaba, claro, ni les pasaba por la cabeza que alguien podía hacer esto. Así que poner una división en Ardenas era una división de descanso, aunque fuera una división, dos divisiones potentes como las divisiones del SS. Y también es cierto, cuando aparece la operación, no solo se mueven estas dos divisiones, aparecen paracaidistas alemanes también, que no se lanzan, pero pelean en tierra. Pero aunque fueran fuerzas no de primera calidad, Sí. como estaba planeada la operación, vos tenías a los paracaidistas divididos en 3 tramos y Sí. tenías un solo camino de avance, o sea que era medio cantado donde lo podías frenar a los tipos, ¿no? Claro. Y además también acá hay otro tema donde acá sí Ridgway y Brereton tienen gran responsabilidad. Toda operación aerotransportada, sobre todo en esta época, tiene un problema, que son los medios de transporte. Nunca alcanzan los aviones, nunca alcanzan los planeadores. Los que administraron, es decir, cuánto le doy a cada grupo, a la 82, a la 101 y a la primera británica, fueron estos dos, Ridgway y Brereton. Y en lo que a mí me parece que cometieron, a ver, por un lado cometieron una brutalidad corporativa de nosotros somos norteamericanos, nosotros ponemos los aviones, vamos a hacer lo que yo quiero. Es decir, yo tengo la pelota y juega quien yo quiero al partido. Y después el otro problema, dado que la operación era tan compleja y que la última división, la primera británica, era la que más tenía que resistir, debía haber sido la que el primer día llevara la mayor cantidad de tropas. Y sin embargo no fue así. Llevaron más la división 101, que era la primera que se iban a enganchar con el cuerpo de Horrocks, y no la última, que era la que más tiempo iba a tener que resistir. Y además, las divisiones aerotransportadas norteamericanas eran más pesadas que la británica, mucho Claro, más, ni hablar de la polaca. Entonces acá lo que primó fue somos norteamericanos y me importan un cuerno los ingleses, realmente, que tratar de ayudar por lo menos en regular la cantidad de equipo y tropa que iba a desembarcar en cada lado en función del tiempo de resistencia que se necesitaba. Porque ese es otro tema que está diciendo Jorge, que la gente que se aproxima a estos temas no lo ve. Cree que porque son aliados, ¿no es cierto?, no hay enemistades y todo es un jardín de cooperación, amor y amistad. No, ven al otro como otro que le está sacando una ventaja o que me quiere cacarear en alguna cuestión. Es así el tema. No hay aliado virtuoso. Puede ser virtuoso cuando sentaba Winston con Delano Roosevelt en el jardín de alguna embajada, y hasta por ahí. Sí. Pero no existe eso. Hay una competencia, que es por eso lo que decíamos al principio. Cuanto más se escalan los niveles de mando, más competencia, más odio y más trampa se hacen. Tal cual. Dicho de otra manera, cuanto más cerca estás de las balas, más cooperás. Esa es la realidad. Ahí no se jode. Sí. Eso es. Y hasta por ahí. Sí, hasta por ahí, es cierto, es cierto. ¿Pasó? Sí, pasemos para darle más o menos, ir siguiendo la película. La primera de la división 101 desembarca en Eindhoven, que es la primera ciudad que va a enlazar el cuerpo británico, el cuerpo blindado británico, que se enlaza prácticamente el primer día, aunque les cuesta mucho llegar, pero la ruta única empieza a encontrar un montón de bloqueos. No solo el que representa Elliot Gould en la película, el del puente, sino que hay bloqueos fuera de los ríos. El bloqueo, ya hay tropa alemana metiéndose en el asunto. Es decir, que enfermos o no, te impedían pasar.
Así que esto les va a costar más de 24 horas, casi 48 horas, poder resolver el paso por Eindhoven para enganchar con las siguientes fuerzas, que es Nijmegen. Pero ¿qué pasa? Ahí hay una cosa, Jorge, que se muestra en la película de entrada, que es como el apoyo aéreo cercano a la columna blindada, cosa que en la actualidad algunos salames, porque no tengo otra palabra, te lo niegan y te dicen, no, eso no es tan necesario, ¿no? Vos No, claro. fijate cómo que sin ese apoyo, aún dominando el espacio aéreo como lo tenían Sí, los aliados en esa zona, lo que les costaba. exactamente. No. Es decir, negar la virtuosidad del apoyo aéreo a las fuerzas terrestres hoy Pero en claro, día es de tarado. pero más O más que vale. de tarado, es de ignorante. La Y verdad sí. que ese es el caso particular. ¿Qué pasa? Cuando aparece lo de Eindhoven y empiezan a aparecer datos de desembarcos en otro lugar, donde todavía, por supuesto, los alemanes no tienen carteada toda la zona de lo que está pasando, bueno, acá los alemanes se despiertan. Y en la página siguiente tenemos a los comandantes alemanes. Eh, el personaje de Hardy Kruger es un personaje ficticio, Mm. eh, que yo me imagino que lo hicieron para reemplazar, para no tener que poner a los dos comandantes de división del SS, y lo concentraron como si fuera un comandante operativo. El personaje que representa a Maximilian Schell, que es el general Dietrich, un oficial del SS, pero un especialista en blindados, es decir, no es un improvisado. De hecho, Dietrich, cuando termina la Primera Guerra Mundial, era sargento, era el único alemán con experiencia en el uso de tanques. Sí. Así que es un tipo que de entrada estaba interesado en eso y lo sabía usar muy bien. No era ningún necio ni ningún improvisado. El comandante de todo el teatro, al que lo llaman de urgencia, no por esta batalla, sino por días antes, es el mariscal von Rundstedt, eh, y que tiene una cosa, von Rundstedt, y para los que están viendo la foto al final, aparece otro general, que es el general Blumentritt, que es su Ujú. jefe de Estado Mayor. Estos dos, durante la batalla de Normandía, son los protagonistas de la famosa llamada Keitel, Sí. cuando le cuentan lo que está pasando y que todo viene a desastre, Keitel le dice, ¿qué podemos hacer entonces? Y estos dos le dicen, pida la paz, Claro. termine la guerra. Yo digo estos dos porque no está claro si fue Rundstedt o fue Blumentritt el que se lo dijo. Sí, Es decir, hay varias versiones sobre esto. Pero claro, eso hace que lo releven, pero claro, después lo tienen que volver a traer porque no tiene a quién poner. tal cual. Es decir, el jefe anterior era el mariscal Kluge, que después del atentado a Hitler lo llaman para pedirle explicaciones de las operaciones, porque no saben que él está involucrado en el atentado, pero él cree que sí lo saben, así que Kluge, cuando vuelve a Alemania en medio del camino, se pega un tiro. Entonces lo tienen que llamar a este. Está muy bien la Eso escena donde decirle a Abdul, Guille, Ok. que es un buen el especial atentado del ese. 20, Sí, 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 Sí. sí, sí, sí. exactamente. Es interesante en el diálogo que tiene con Blumentritt y los oficiales de Estado Mayor, cuando Rundstedt pregunta si hay apoyo aéreo y le dicen mínimo, si hay combustible mínimo, hasta que llega Rundstedt a preguntar moral y se callan todos, y él mismo dice mínimo. Y es cierto que por su historia, por su calidad de mando y demás, levanta bastante la moral del ejército alemán, Rundstedt. Es decir, es un muy buen profesional en eso. Pero por supuesto, esto no va a alcanzar. No va a alcanzar. Y el otro personaje importante acá es el jefe el mariscal Model, que es el responsable de los cuerpos blindados y responsable del área específica, porque Runte es comandante de todo el frente. Eh, y también, que este es el que lo llaman el bombero de Hitler, porque cada que había un problema lo mandaban a él. Un oficial extraño, muy extraño. No, nunca se supo si era nazi o no era nazi, muy arrogante, eh, un personaje, un buen general, pero muy extraño, con una personalidad muy extraña
ni siquiera los que lo trataron directamente lo pudieron desentrañar con absoluta claridad. Y servir bajo Model era un castigo bíblico. Sí, exactamente. Salvo para las tropas lo querían al tipo, Sí, pero sí, el Estado Mayor sí, no, la temblaba. pagaban con sangre. Sí, 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 sí. Hay una indudablemente. cosa muy como que creo que es a Model, ¿no? Que cada vez que le van a decir algo, el tipo como que está tomando un té, como que los relega, Sí, como, no sé, como si menospreciara la situación. No sé si es el claro. director, digamos que al estar personificando personajes Sí, nazis, los trata como de caricaturizarlos, o si realmente es así, porque hay como una cosa, ¿no? Como medio de desidia. sí, A ver, lo que pasa es que Model era el especialista en tipo, ¿viste esas iglesias de las 2 de la mañana, pare de sufrir, de casos insolucionables? Bueno, eso era él, era el tipo que ponían para, no sé, parar a los rusos en tal lugar donde todo el mundo había fracasado. Este de la galera sacaba un conejo y más o menos estabilizaba la cosa. Era como, ¿cómo se llama este técnico de la B? ¿Cómo es? Ah, sí, ya sé. El que Sí. le hace ganar a los clubes y después lo echan. No, claro, es exactamente. Es un técnico que salva del descenso, pero no le pidas más que eso. Exactamente. Sí, Caruso digamos, Lombardi. Es un Caruso esa Caruso de Lombardi. Lombardi. Un Caruso Exactamente. Lombardi. Me dejaron afuera del comentario. No sé ni qué No, hablar. no, yo creo que Attenborough lo que trató es demostrar la arrogancia de Model, que Sí, es su rasgo más sí. notorio, y medio lo ridiculizó, pero en función de mostrar ese carácter. Me Sí. parece que es eso. Lo cierto es que los paracaidistas no solo caen sobre 2 divisiones blindadas del SS, además de toda la tropa alemana, sino que se van a encontrar con comandantes de primera línea. Sí. Si no, podría haber tenido suerte, bueno, caemos sobre los tanques, pero los comandantes son medio berretas. No, todo junto les tocó. Y lo que va a seguir después de Eindhoven, en la página siguiente, es Nimega. Sí. Nimega que otra vez se van a encontrar con los bloqueos. ¿Y cuál es el problema de Nimega? Perdón, yo me confundí antes, hablé del Rin. Lo que van a cruzar aquí, el cruce Los Rangers. de los Rangers y de los paracaidistas de Robert Redford es sobre el Val, que es muy Claro. parecido al Rin. A esta altura del camino es muy parecido al Rin. Porque ¿cuál es el tema? Ellos lo que tienen que hacer, y se ve en la placa siguiente, es tomar un puente de ferrocarril y un puente carretero. Claro. Eh, el refinamiento táctico dice que la mejor manera de tomar un puente es tomarlo desde las dos puntas. Sí. Sí, claro, bueno. Ese es el Pero tenés que estar del refinamiento. otro lado. Claro. Entonces, aquí la idea fue esa. Tenemos la orilla sur del Val, bueno, tenemos que ocupar la otra para poder tomar con comodidad los puentes antes de que a alguno se le ocurra volarlos, porque ese es el problema. Pero Bueno, le antes que encargan, nada, cuando arman el Bailey no es en esta parte. no, eso es en Eindhoven, en el primer paso sobre un canal que se llama Sun. Claro. Es decir, pero claro, los bloqueos que había y el puente este, simbólico de otros también, provoca un retraso mínimo de 36 horas en cada tramo. Es muchísimo para Es esta una operación. barbaridad teniendo en cuenta que la idea era llegar en 48 horas. Claro, tenía Debilidad, claro, 2 tercios en un primer puente. claro, lo que pasa es debilidad del plan también, porque eran más de 100 kilómetros. En combate, 2 días. Me parece que También cuando lo exageraron un explican y poquito. están todos los comandos, les manda el tema de que el tiempo es fundamental, qué sé yo, y le dice tienen que hacer 100 kilómetros en 15 minutos, que eran los otros Sí, Es se como raro. miran todos. Claro, Claro, porque la gente cuando como dijo Jorge recién, la gente cuando se aproxima a estos temas te dice 100 kilómetros, es como yo acá saliendo de San Isidro y me voy, no sé, para el lado de Paraná y en 100 kilómetros estoy a la altura de, no sé, por ahí, por donde Igual, yo está. Guille, perdón, pero sí, caminando, digamos, Claro, y más todo lo que está combatiendo. llevando, más las inclemencias claro. del tiempo, más esos zapatos horribles. Digo, tampoco lo haces hoy, aunque estés No, No, no no, sé, con la mejor no. ropa.
Pero Y tal además, cual, además, Y una eso columna considerando, digamos, que no te vas a cruzar con ningún alemán en el pero que una camino. columna blindada avanza como muy rápido, a 35, 40 sí, kilómetros por hora. A esa velocidad se marcha, no se marcha a 100 kilómetros por hora, porque se pierde toda formación, no formalidad, claro, toda distancia, las distancias que hay con las avanzadas, con la avanzada, con lo, mejor dicho, la vanguardia, el grueso, todo ese tipo de cosas, los flancos cuando quien los cubre, todo eso lleva tiempo y espacios que hay que manejar. Y vuelvo a sí. insistir con el Bailey. ¿Acá no se podía usar o le faltaba o qué? No, Porque no, acá el problema que vos tenés para lanzar un Bailey primero es el tamaño del río, el son Bailey, bueno, 200 metros. casi todos los que nos escuchan, que son todos fans, deben saber, pero esos puentes que se hacen que se van como Se van, encastrando. sí, se van ensamblando y se ponen sobre pontones principalmente, o que se puede poner en arco fijo. El problema es que acá tenés 200 metros y no es que el Bailey no se pueda lanzar a 200 metros, es que del otro lado están los alemanes y te están tirando. Pero Claro, además de eso, el material de puente, los camiones, el tren de puentes que se llama, que es los camiones que llevaban los puentes, estaban muy atrás en la Claro, columna de marcha, donde vos tenés que hacer correr a un costado a todo lo que son los tanques, los camiones con suministro, los elementos de artillería de fuego, que se corran a un costado para que pasen claro. esto. Eso lleva tiempo, es un qué despelote. alucinante pensarlo así cuando lo ves. No sé qué decirte, cuando hablas de historias de guerra, este detalle de, loco, Mm. tengo todos los otros autitos adelante, no los puedo correr, No, se me hunden, la ruta es una sola. Pero es que Eh, es así. pero no, Guille, pero por eso te digo, este nivel de dificultad suele ser tan solapado, tan poco, cuando vas claro. claro, es bien, bien impresionante. Por eso yo le pregunté, decía, bueno, pero si lo hicieron en el otro, ¿por qué no lo hacen acá? Claro, ok. Pero vos fíjate una cosa, ¿no es cierto? Y fíjate en la placa que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Y te lo uso como un ejemplo. Vos tenés fuerzas aliadas que están distribuidas a lo largo del río, de la margen izquierda, derecha del río en este caso, ¿no es cierto? Ok, vos podrías decir, bueno, traslado las fuerzas que están, estoy haciendo una suposición, traslado las fuerzas que están más a la derecha, a la izquierda y refuerzo más a la izquierda. Hacer eso, ir de un costado al otro en una operación militar es muy complejo, porque no podés hacerlo a campo traviesa con los camiones que llevan la carga, necesitas caminos que te lleven, ¿me comprendés? No es como, ¿sabés cuál es la mejor forma de visualizarlo? Cuando vos vas a un supermercado que están todas las colas, las cajas llenas, y tenés ese enfermo que va de costado, viste, con un carrito y quiere pasar hasta el fondo. Sí, Bueno, es lo mismo. Bueno, capaz que es más- necesita algo de esa góndola, no lo critique. Sí, sí, bueno, pero eso es no, lo que pasa y la No voy gente no, nunca al no se... supermercado con la Ferrier, háganme acordar. claro, Sí, no, lo que pasa es que la gente no le presta atención a algunos detalles, que está bien, porque uno cuando lee estas cosas, y a uno le pasaba de joven, quería la batalla, ¿no? Los claro, tiros y demás. Pero, por ejemplo, hay algo que nadie piensa, que hace la policía militar. Y una de las claro. funciones principales de la policía militar es establecer el tránsito. Tiene las vías de tránsito, los horarios, los movimientos, las áreas de influencia de una división o de un cuerpo sobre otro. Es un trabajo brutal. Y no se puede, por eso no se puede decir, ah, bueno, yo voy a tomar este camino donde está esta división y le paso por encima. No, no es así. Es un trabajo, hay que preparar todo, hay que planear todo, y hay que poner policía de tránsito para regularlo. Exactamente. Hablábamos de Patton, el que haya visto la película Patton, Sí, recordará la escena donde Patton se para en un cruce de camino para regular el cruce de dos cuerpos blindados que van yendo por la misma ruta, pero se cruzan ahí para un lado y para el otro. tal cual. Es un Ni trabajo hablar brutal. si te encontrás con refugiados civiles que usan la ruta, por ejemplo. También. Y acá además están cruzando por una ciudad, Exacto. donde no solo debe haber gente civil, sino que debe haber casas derrumbadas, debe haber de todo, de todo. Así que el único camino que se les ocurrió, se lo ocurrió a Gavin, era, bueno, cruzar los remos. Claro. Tardaron casi, no un día, pero 14 horas en conseguir los botes, y después se lanzaron.
Y la verdad que es una operación sorprendente. Sorprendente. Sí, que En no la los parte que hayan se lanza acribillado a todos. con los botecitos esos, que son unos botecitos, una Sí, porquería. de terror. Sí. ¿Dónde es? Ahí donde tenés, digamos, donde dice Power Station, digamos, porque que tenías a todos los alemanes Claro, enfrente. claro, de ahí salen y las flechas, si ustedes se fijan, se van inclinando. ¿Por qué? Porque es la corriente del río. Claro. Ellos querían cruzar, digamos, recto el río para estar más cerca del puente, pero claro, la corriente lo fue llevando. Pero No lo ese es llevó otro mucho, tema. por suerte. Cuando vos planificás el franqueo de un río, ¿no es cierto? Es lo que te dice Jorge, la corriente. Vos no Claro, cruzás para ir al otro lado de A a B en una línea recta. Haces una Vas línea teniendo recta. una deriva. Para los que vieron la peli, obviamente les volvemos a decir, vayan corriendo a ver la peli, porque les va a encantar. Los botecitos, los botes son como una, no sé ni cómo se arman, pero no son gomones. No sé si no, no, No son son botes de tela. de tela, en Normandía no con había una gomones. madera para levantarlos. ¿En Normandía no había gomones o tampoco en esa época? No sé. No, no había, No. pero no tenían motor. O sea, estos botes que le dan Claro, son botes a palear, no tenés motor. Eh, Es una eh, locura. en realidad, y ahí básicamente les eran los tiran con lo que pontones. tienen, porque son un flanco, o sea, Claro, le tiran con todo. Le tiran con todo porque, a ver, es raro. Gomones como los que hay hoy no había. Había cosas un poco más pequeños, para 3, 4 soldados, para cosas chicas. Pero si hubiesen sido gomones inflados, tal vez se hubieran hundido más fácil claro, claro. en el tiroteo. Estos que eran de tela, pero que eran más alargados y demás, la tela también, estando mojada, puede absorber parte del impacto, puede evitar esa ruptura tan fácil. Es decir, estoy especulando sobre el tema en el sentido de que el gomón es más fácil de destruir. Gomones pequeños van a usar los polacos para cruzar el Rin, y ahí sí, al primer tiro se les desinfla y se les cae la operación. Mm. Pero no eran gomones, ojo, hablamos de gomones, no cosas grandes, Sí, claro. cosas pequeñas, son botes más pequeños. Lo cierto es que no solo logran cruzar y tomar el puente, sino que a los alemanes les fracasa el intento de voladura de los puentes. Un problema técnico, un cable que se rompió, un ingeniero que hizo malas conexiones, no sabemos qué pasó, pero los dos puentes se salvaron. Además, cuidado, muestren ahí cómo colocan los alemanes las cargas. Las cargas no es que se colocan donde uno cree, quiere. Cada puente tiene lo que se llaman, o en algunos casos de concreto, cámaras de voladura, ángulos especiales donde hay que colocar las cargas para que el puente vuele de acuerdo a lo que uno necesita. Porque a veces vos lo que necesitas es que el puente vuele en un pedazo que le jorobe la maniobra al enemigo, pero no de tal forma que vos no puedas recuperarlo de una forma con materiales de circunstancia, lo que lleve, como para poder usarlo vos, ¿me entendés? Sí. Es un No, arte, no es un tema sí, de rompe no, Pepe. sí. No, Em, decir, ¿Desde para los, dónde? sí. Viste que en la película, esa parte que digamos, que saben que no sé cómo saben, o sospechan que está minado el puente y que finalmente no explota. Sí. Ellos lo ven desde una casa, no sé de dónde lo ven, desde un fuerte, era una casa, ¿no? Una casa en alto. Una casa. Sí, no, Este, hay, a ver, el más clásico que ven desde una casa es en Arnheim, claro, todavía no llegamos. más al norte. Pero en toda operación, los comandantes buscan lugares de altura para para tener un panorama de lo que tienen. Que debe ser un lugar de altura no demasiado vistoso porque Tampoco, los otros sí. Claro, están porque- mirando. Claro, también. Claro, claro. claro, porque Dice, ese, sí, ese también sí, le tiraban con lo que tenía, digamos, les dan para que tenga, claro, todas las casas les dan para que tenga. No, claro. porque el enemigo también mira el terreno y te marca en las alturas cuáles pueden ser puestos observatorios de tu enemigo, ¿me comprendés? Y a eso ya te los marca como blanco para batirlo. Y los baten Exactamente. de prepo por las dudas. Claro. Este es un Claro, negocio complicado, no es tan sí. sencillo. No, y lo que tiene bueno la película es que
sin dar los detalles técnicos, lo muestra. Claro. ¿Verdad? Que está muy bien hecho eso. En ese sentido está muy bien hecha la película. Es muy desesperante cuando van. No sé, me parece que yo estoy hablando del otro puente, pero del que le fallaba la carga, así que espero. Sí, entonces lo logran, claro, hay un nuevo retraso, logran cruzar el Val, bueno, ahora hay que llegar al Rin. Claro. Es el último tramo. Y también lo que está sucediendo es que piénsenlo de esta manera. A todo lo largo de esta carretera hay combates. Mm. Es decir, no es que los alemanes los sacaron de la carretera central y se fueron a su casa No, porque están terminó ahí. la película. No, Claro. no, están peleando ahí para tratar de cortar. Así que tampoco es que todas las tropas están tiradas acá adentro. Así que cada paso que se hace hay que generar una capa de cobertura a cada flanco para seguir adelante, para seguir moviéndose. Así que van a llegar al último tramo. Y el último tramo, que está en la ¿Pasó? placa siguiente, sí, es el Gran Premio que es Anaheim, el puente sobre el Rin. Bueno, y acá hay algunos problemas. Y a Urquhart acá hay que, por un lado, criticarlo y por otro lado, contar una historia que es bastante interesante de cómo lo termina resolviendo. Tiene mala suerte, ¿no? El tema de quedar Bien. colgado en comunicaciones de entrada, ¿viste? Sí, claro, ya sabemos que los aparatos de comunicación que llevan son inadecuados, aunque él no lo sabe, porque nunca se lo Ah, cuentan. Nunca se lo cuentan. Pero tiene otro problema. Además de que no le dan los suficientes aviones como debía haber sido, el lugar de desembarco es el más complicado. eh. ¿Por qué? Porque está del otro lado del Rin, porque es Alemania, porque tiene mayores defensas antiaéreas. Entonces las rutas son casi imposibles para los aviones, porque ¿cuál es el problema? El avión, y esto lo cuenta bien la película, los aviones de transporte de paracaidistas llegan pero se tienen que volver. Y no es que el avión, como dirían los que andan con caballos, dan vuelta en una moneda. No, tiene que hacerte una maniobra, porque además son 30 o 40 aviones por grupo. No es tan sencillo. Entonces, para que tener ese espacio era imposible lanzarlos muy cerca de Ángel. Aquí yo creo que, no solo yo, sino que en General Student hay una documental que debe estar por internet girando. General Student es el gran comandante paracaidista alemán, cuenta el gran error de haber aceptado zona de desembarco a 10 kilómetros del puente. Es terrible eso. Student dice que él a sus oficiales les permitía o les sugería tratar de no estar más de 2, 3 kilómetros del punto objetivo. Esto es muy complicado. Es muy Porque los complicado. desgasta la tropa esa, porque Claro, aunque parezca corta distancia, tienen que estar marchando en orden de combate porque no saben qué puede pasarles, ¿no es cierto? Van cargando todo en la espalda, claro. todo. No, claro, y además tuvieron mala suerte porque una de las ideas era llevar jeeps con Claro. ametralladoras para ser rápido y los planeadores que llevaban los jeeps, la mayoría se estrellaron. Los lanzaron mal, estaban mal preparados, nadie sabe, pero la mayoría, así que todo terminó siendo a pie. ¿Y qué pasa? El único que va a llegar es el segundo batallón, que es el de Frost. Eh. Y acá sí es que se ponen en una casa, en una serie de casas altas de 2 o 3 pisos que miran al puente. Pero lo están mirando del otro lado del ring. Así que el enlace obliga a tomar el puente. Claro. No se puede seguir la batalla sin eso. Así que Frost va a resistir todo lo que pueda, pero el problema es que ya saltó la sorpresa. Ya los alemanes están reorganizándose y una de las cosas que hacen es bloquear Arnhem. Desde el sur del Rin y desde el norte del Rin. Claro. Y con tropas blindadas, que Claro. los paracaidistas, en las escenas que se muestran cuando combaten contra los blindados, tienen armas antitanque, que era el antitanque Piat, que era un lanzagranada Sí, antitanque, que era efectivo 150 metros, ponerle con toda la furia, pero era un tiro de desesperación para detener a un tanque, no era un sí. arma eficaz contra un contratanque. No, no, no. Y además el propulsor del Fiat era un resorte. Claro. Las cosas de había que recoger un resorte y poner la carga. Es una arma casi improvisada, está bien.
en la guerra se hacen muchas armas que no sirven mucho en la desesperación. No Pero, tenían capacidad de pelear contra tanques, de ninguna manera. no. Y así que Urquhart se equivoca acá. Él ni siquiera lo explica en sus memorias. Él termina aceptándolo como un fatalismo de que no hay manera de llegar y no hay lugar donde desembarcar. Y también, a mi modo de ver, con el problema de la falta de aviones. ¿Por qué? Porque él, si bien tenía que resistir 2 días, va a terminar resistiendo 7 hasta evacuarlo. Los que lo evacúan, que es la brigada polaca, desembarca del sur del Rin. A lo mejor una combinación norte-sur hubiese sido mejor que esto tan lejos. No sé, esto es una especulación. Pero la película también muestra ese aislamiento y esa lejanía que tiene la mayor parte de la primera división aerotransportada con el puente y el aislamiento del Coronel Frost. La verdad que está bien contado. Resisten lo que pueden y para los que estén viendo el mapa, van a ver que hay un punteado blanco que sale del ring como si fuera un pulgar, Sí. como si fuera un dedo. Bueno, ese es el perímetro final donde queda concentrada la primera división aerotransportada. Y tienen que evacuarlo. Los paracaidistas desde el sur del Rin van a ayudar a esa evacuación. La primera evacuación que hacen, lo que decía, juntan estos botes inflables, que son para 1 o 2 personas, son botes muy pequeños, pero que los utilizan, a ver cómo podría decir, como si yo los enlazara en una cadena de botecitos para cruzar el Rin y los soldados los cruzaran a nado agarrándose de eso, o a través de esos botes tratar de llevarlos como si fuera como si tuviera Un pontón, un pontón inflable. Sí, como si yo tuviera al final, lanzara una soga y del otro lado pusiera una roldana y la enganchara y hiciera girar esos botes para llevar pertrechos o lo que fuera. Bueno, estos botes, esta operación se hace de noche, los alemanes lo descubren, empiezan a los tiros, se hunden todos los botes, porque al primer tiro el pontón se hunde. Este es un pontón, les repito, muy pequeño, no era una cosa muy grande. Finalmente, lo que van a tratar es una operación de evacuación. Acá es muy interesante los soldados, y principalmente oficiales, que cruzan a nado el Rin para coordinar las operaciones. Claro. Piensen que estamos sin radio acá. Así que había que Ahí nadar queda, 700. claro, Frost queda aislado. ¿Qué es lo que pasa? Esto que estabas explicando al principio, porque se quedan totalmente aislados, ¿no? Sí, No, ellos caen prisioneros. eso caen prisioneros, no lo No, pueden bueno, rescatar. después. Claro. Sí, No, pero la tropa del batallón de Frost, el 2, no Sí. tiene posibilidad de ser evacuado. no, ahí no hay nada que hacer. Porque además está sobre los puentes principales. Así que es un punto donde están todos los alemanes. Claro. Así que no hay nada que hacer. Se va a organizar una evacuación, que también se va a hacer principalmente de noche. Con este sistema de sogas, no hay tanto puente ni nada. Les digo a los del sistema de utilizar sogas para que los soldados se agarren para cruzar los puentes, ya lo usaba Alejandro Magno, ¿eh? No es una novedad. Pero es bueno citar la historia porque cuando uno mira este dedo pulgar apoyado en el ring, una de las cosas que Urquhart se empieza a preguntar es, a medida que yo saco soldados, van a quedar huecos. Y los alemanes pueden detectar la debilidad de este perímetro. Entonces hace algo, esto sí lo cuenta él en sus memorias, él se acuerda de Galípoli, de la Primera Guerra Mundial. Cuando en Galípoli se hace la evacuación, en las posiciones aliadas se colocan fusiles, lo habrán visto en miles de películas, con los tachitos de agua que van goteando hasta que tiran del gatillo y disparan, y el que tiene el fusil es un muerto. Él se acuerda de eso y arma eso acá. Arma puntos donde hay muertos y donde hay heridos. Porque los heridos, sobre todo los más graves, y los médicos se quedan acá. Sí. Así que el perímetro, para que se evacúe la mayor cantidad de soldados, que en realidad en proporción son pocos, porque
creo que evacúan 2.000 de 8.000 que habían mandado. Los que resisten ese perímetro son médicos, heridos y muertos. Y esto contado directamente por Woodward. Hay una escena muy icónica de la película con un médico que le llevan un herido, medio que ya está for fight, y el médico dice, no, una cosa medio de viaje, ya está. Y Sí. entonces el soldado, no me acuerdo quién, no es Robert Redford, creo que es Ryan O'Neill. No, ese es Jim Hackman. Sí, el soldado Hackman. americano que lo saca al amigo que es un capitán. No, Jim Hackman es el polaco. No, no es Jim Hackman, pero Hackman sí, no, sí, pero es el actor norteamericano, sí. el hijo del padrino. Sí, Santino. Se exacto. llama. James Caan. Ahí está. James Caan. James Caan. Le pone un revólver en la cabeza al médico y le dice, Sí, a ver, según Cornelius Ryan la historia pasó, y es probable, pero no es tan extraño eso, ¿eh? Con un médico o con quien sea, que cualquiera le ponga una pistola o un fusil en la cabeza a otro por cualquier problema, no es tan extraño. Tampoco es un problema de todos los días, ¿eh? Tampoco sucede a raudales, pero no es tan extraño. Esas cosas suceden. Y es, sobre todo en el caso de los oficiales, en función de los oficiales, tratar a los soldados con la suficiente disciplina para que cumplan su función, pero con el suficiente equilibrio humano para que no se vuelvan locos. claro, no, Porque si no tenés un problema incontrolable. Así que, sí, la escena, ya les digo, Cornelius Ryan la cuenta como real, es probable que haya ocurrido, tal vez no tan dramáticamente, porque en la escena de la película como le estiran un poco, pero sí, esas cosas pueden suceder, la desesperación, los nervios, la locura de la batalla, exacto. pasan esas cosas. El tema es que, bueno, la evacuación es terrible, salen con 15, el 20% de las tropas con las que entraron, y lo que va a quedar es un frente inestable, pero tampoco muy útil, porque si no tenían el ring no entraban en Alemania, así que... Claro, pero esto le permite, como en realidad es un puente el que no logran, por Falta. eso sale Monty a decir, bueno, fue un éxito en un 80%, con él. Qué sé yo. Sí, Dijo una cosa así. sí, dijo eso, pero bueno, Pero, sí, digamos, si tenés que con el diario del lunes hacer una evaluación, porque siempre Margaret Garden es un fracaso, digamos, o cómo lo evalúas. Ya está bien, no hablo de blancos y negros, pero ¿cómo lo evalúas? no, para mí Margaret Garden fue una buena idea a la que no le prestaron atención a los errores originales y con problemas de ejecución a los que tampoco le prestaron atención. Pero finalmente es un fracaso. Sí, es un fracaso Finalmente sin es un duda. fracaso. Sin el puente, porque todo lo que viene después son operaciones menores. Ahí sí, tomar el Escalda, el cruce, la participación de la resistencia holandesa para tomar el Escalda y demás, pero fueron desprendidos. No era la intención original. Aquí A lo sumo, fue un fracaso. beneficiado una parte del territorio de los Países Bajos Claro, que se liberó, pero claro, la liberación de los civiles, digamos, eso fue lo más valioso. Y yo puse al final una foto, Es es muy, el final de muy la linda esa película. escena, claro. La escena es muy buena, pero la escena lo que me transmite a mí son las explicaciones que estos que son los que tomaron mayor parte real en el asunto, terminan consolándose y cargando con las culpas, cuando las culpas están en otro lado. Las culpas están en los niveles superiores. En la película, estos personajes, para darle un cierre, cada uno hace un comentario sobre el fracaso, ¿eh?
y aparecen como responsables de todo. En realidad, la responsabilidad principal es de Montgomery, Sí. indudablemente, y después de lo que hablamos antes, las rencillas, la falta de atención a los detalles, el empecinamiento por hacer algo aerotransportado. Es decir, hay un montón de cosas que nadie controló, nadie Ahora, miró. Mm. pero es Sí, una, digamos, cerrando con esto, ¿no? Es una gran película para ser vista porque excelente. tiene un apego a la realidad muy importante, Sí, y no por ese apego se convierte en un documental, sino que es una película que muestra el drama de todo esto, sí, tiene cierto humor que lo hace más llevadero, y si bien es una película larga, no es pesada para nada. no, No, no. la película sostiene la atención Sí, permanentemente, te tal cual. muestra los Sí. distintos frentes. Hay una, Mue- voy a decir un par de cosas de mi impresión personal y de paso tiro para algún próximo, para una próxima edición limitada de historias bélicas que quizás podamos hacer. La película tiene una banda de sonido muy conocida y que se te sí, Sí. pega. sí, Y tiene como, el arte realmente es muy lindo, la película es apasionante, véanla, de pe a pa es larga, pero está perfecta. La escena final es increíble, los actores son todos mm, buenos, se Sí. sacan chispas. Esta escena final donde están todos en el balcón y están evaluando, tiene como esa cosa, sobre todo de los ingleses, ese humor así ácido, sofisticado, incluso las bromas que hacen, no sé, cuando el mismo Robert Redford, cuando lo manda a esa operación suicida, sí, John Connery diciendo que se marea volando, sí, que no había saltado, yo qué sé, está lleno de esos detalles. Incluso la misma rendición de Anthony Hopkins tiene una cosa, te diría, sí, no dramática. Y Sí. yo me acordé, no había visto la última de Top Gun, Maverick, mm. que todo el mundo habló también, y yo cometí el error de verla después del comentario del maestro Vigo, con lo cual, con lo cual un comentario que me hizo, estábamos charlando, y la vi y me quise matar. No me gustó nada, no sé si tienen ganas de en algún momento hacerla. No tiene nada, digamos, no tiene Nada, gente, no tiene nada. Es una película que no tiene, como bien dijo Jorge, no tiene enemigos, no tiene conflicto no, casi. nada, no. Pero quizás está bueno por el tema del armamento y Sí, es vistosa, digamos, claro, el de las nuevas espectáculo. tecnologías, de los drones, de la cosa, todo eso. No mucho más, porque no es una historia de guerra, porque no hay con quién No hay nada, se no pelean hay con una nada. cajita. Pero, en fin, pero pensaba, esta peli, por ejemplo, ya desde un puente demasiado lejos, ¿no? Ya con la música te da una Sí. épica que no Sí, tenés después. Sobre todo considerando la última película que ganó, la de Sin Novedad en el Frente, que es una película que es aburrida, Bodrio. es para sí, abajo, es para abajo, es una guerra, ¿no? Pero digo, no tiene épica, es como toda una cosa No. dramática, no, desde el punto de vista interior del soldado, como una cosa así. Y sí, esta no, peli, no, esta peli tiene una épica fenomenal, una música, una risa, una luz, una cosa que No, y muestra el costo civil, Karina. también, también, El costo civil lo muestra, a el full, daño colateral que hace la batalla. pero a full, sí, es lo que estábamos hablando, la reacción de la ciudadanía, de la gente cuando van entrando a los pueblos, de cómo quedan las casas. Hay un espía también que va mandando información y después ves Sí. la pilada de cuerpos, la pérdida del hijo. O sea, claro, sí, no, de ninguna manera niegan, pero de ninguna manera niegan la el realidad de la guerra. sacrificio, claro, el sacrificio civil, el desastre que dejan en cada pueblo donde van. No es que se No, como trata ahora, viste que la prensa dice, hay guerras donde, ¿cómo hacen esto? Si no hay, están atacando, mueren civiles. No, Sí, no sé, ¿qué les pasa a estos pibes? ¿Viste? sí, No, Tienen no, demasiado café no, porteño. a ver, Guille, bueno, vamos a una cosa. Perdón, sí, perdón, la, Jorge, te sí, interrumpí. la película lo que tiene es que muestra, tanto para los civiles como para los militares, gente real. Sí, Acá no hay superhéroes,
ni magos, no está Rambo, no hay nada. No, tiene Son fracaso, tipos, tiene miedo, tiene claro, duda, pero tiene... tienen carácter. Los personajes están hechos en carácter sobre los personajes reales. Eh, ¿Cómo hacen Incluso, su incluso los trabajo? ¿Cómo lo alemanes, Jorge, me enfrentan? atrevo a decirte que Todos, los todos, alemanes, todos, Model me parece todos. que está medio caricaturizado, Es pero es el único que está medio flojo, pero los demás son todos reales, Sí, tal cual. absolutamente reales. Lo que vos decías, cuando Frost se rinde y Beatrix va y le alcanza el chocolate inglés. claro. Claro, son gestos. Y yo voy a contar una historia de esto de la película, de si es larga o no es larga. Cuando se estrenó en el cine Gomón, y yo la fui a ver a la primera función. Terminó la Y película, antes, durmió esa noche, acampó. no, no solo eso, terminó la película, salí de la sala, fui a la boletería, compré otra entrada y la volví a ver, porque es espectacular, porque es No. espectacular para ver los detalles, para entenderla, la verdad que es una película magnífica. Hay un detalle más que no hablamos, y acá termino yo con esto. Cuando aparecen los aviones aliados, tienen todas sus alas marcadas con rayas más allá Mm, de los símbolos de británico, norteamericano, lo que fuera. sí, Porque porque lo hacían así, porque sabían que las tropas en tierra eran happy trigger, eran tipos que disparaban a lo que volara, ¿me comprendí? exactamente. Y después preguntaban a ver si era propio o no. Sí, sí. Está muy bien hecha, muy Y bien hecha. es muy bien hecha, muy fiel a la historia, muy fiel a los personajes. Mm. eh, la Y verdad un que sonido que siempre me quedó, un sonido. Cuando sí, en la escena, cuando avanza el batallón de tanques irlandés y lo sí. apoya la artillería, ese ruido del metal de bronce entrando en la recámara de los cañones Ah, de sí, artillería y siendo eyectado, servido, ese ruido sí, es exactamente. así, es impresionante. Sí, la verdad que Impresionante. es un laburo increíble. Vuelvo a insistir, obviamente, digamos, todos los que hacemos historias bélicas y los que escuchan historias bélicas, y nuestros patronos, que les voy a volver a agradecer ahora, eh, nos gusta la historia militar y estamos, digamos, y procuramos entender eh, y esta forma con películas, que es algo que, como les decimos, vamos a hacer cada tanto y demás, le pone cara a lo que nosotros hablamos en general, le pone cara, está bien, poner que los generales sí los vemos, pero a la gente, al soldado, al movimiento, a la distancia, que quizás, digamos, a todo esto. Queda claro que al que no le gustan las historias de guerra, claramente esto es un espanto, digamos. Claro. Estamos, queda claro, porque si no, ¿qué es lo que decía Guille? Bueno, dicen que murió, sí, la gente muere en la guerra. Y sí. Digamos, funciona así. Pero la verdad es que lo recomiendo y esto que me quedó tan grabado de cuando Jorge me comentó Maverick, que es la evolución en el tiempo. Esta película es de fines de los 70, el libro es apenitas, digamos, el libro tiene un par de años, o 2 o 3 años antes, la evolución de la forma en la que se cuenta la guerra. Y, Sí. y Mm, eso tiene mucho que ver incluso con nuestra propia elección, cuando nos piden batallas y demás, que tratamos de no ir hacia guerras que generen mucha sensibilidad, porque sinceramente es muy difícil contar la guerra, es muy difícil y hacerlo, digamos, de una manera llevadera y qué sé yo. Y ver esta película de fines de los 70 a la forma en la que se hacen películas de guerra hoy, desde la estética, desde la actuación, desde la música, desde todo, es increíble. Muestra mucho cómo evolucionó la sociedad y mucho de lo que dice Guille en sus hilos de de las almas bellas y qué sé yo. No, pero viene a sí. cuento de eso. Sí, estamos hablando de guerra. Sí, señores, hablamos de guerra, hablamos de armamento, hablamos de soldados, se trata de eso. Este, Lo que pasa es que esta gente que hizo esta guerra no sabía que con la violencia no se consigue nada. claro, Sí, claro, sí, sí. Abeluto Dixit. esto, Sí, Sí, este sí. chiste de claro. No, Jorge, no, para los que escuchen esto a la posteridad, cuando hayan pasado, Sí, este, años. claro, viene a cuento de que esta semana hubo un episodio violento ni vale la pena mencionarlo, la verdad que no quede en la posteridad, con un Sí, ministro bastante un idiota, superhéroe. muy oscuro,
Y entonces salieron que recibió una piña que se merecía desde que chapoteó en la sangre de un fiscal, se merecía eso y más. Y entonces salieron los políticos de siempre, la politiquería barata, a solidarizarse y a decir la violencia no soluciona nada. Y entonces la verdad es que es ridículo, no sé con qué querían que les tiren flores, que les tiren caramelos. Vivimos en el país de Gandhi nosotros. Bueno, pero Gandhi también, estamos haciendo larguísimo, amigos, perdónenme, pero también Gandhi, vos lo has hablado mucho, Guille, y lo hemos comentado. Gandhi hace una gesta pacífica en función de lo que tiene enfrente. Porque claro, si no, que tenía. porque si no, que vaya Gandhi, digamos, a Afganistán y va a ver cómo, digamos, estamos. Las gestas pacíficas también tienen un contexto, porque si no, no funcionan. No estoy hablando en contra de ellas. Ojalá. Tenemos que hacer un especial del pacifismo y la guerra. Dale. Bueno, decir Abdul porque hoy sacamos como 35.000. Che, voy a nombrar de nuevo a nuestros queridísimos patronos, que aparte son los primeros, y aplauso, medalla y beso. Alex Llanos, Pablo Mancilla Civale, Patricia Villarreal, Carlos Montiel y Leonardo Balmaceda. A todos ellos, muchísimas gracias. Vayan a nuestra web, ahí van a tener un montón de material y lo vamos a seguir cada vez nutriendo más. Nuestra web se llama historiasbélicas.ar y nos escriben a historiasbélicasok@gmail. Les mando un abrazo, nos vemos la semana que viene, no sabemos con qué todavía, será sorpresa, les vamos a ir avisando, pero sí les decimos que van a tener todos los links de esta peli para ver, digamos, este especial en nuestra web. Bueno, muchachos, no sé si me olvidé de nada, si no, los saludo. Chau. Nos vemos. Hasta luego. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.